manos, y mientras tenía las manos levantadas ganaban. Pero como se cansó porque pues era muy larga la batalla, entonces bajó las manos, y cuando bajaban las manos perdían. Se dieron cuenta de que eso estaba ocurriendo, entonces pusieron una piedra debajo de Moisés para que Moisés pudiera sentarse. Hur tomaba una mano y la levantaba de Josué, y Aarón por el otro lado tomaba la otra mano, y Moisés podía tener sus manos levantadas porque dos compañeros le estaban ayudando. Y mientras tenía esas manos levantadas, entonces ganaron. Sí, esa es la historia de la derrota de Amalek. Interesante, ¿no? Porque ahí se nos da la fórmula cómo se destruye Amalek. Porque Amalek tiene un sentido espiritual para nuestra época. ¿Quién es Amalek? ¿Qué significa Amalek? Quiero que sepas que la historia de Israel, dice primera carta a los Corintios capítulo 10, en el versículo 11, que esa historia de Israel quedó como ejemplo para nuestras vidas. O sea, todo lo que pasó con el pueblo desde que salieron de Egipto, desde las plagas, todo lo que pasó hasta tomar la tierra prometida, repartir todo, es un ejemplo que Dios dejó escrito en la palabra de Dios para que nosotros entendamos cómo es nuestra vida, de los enemigos que debemos cuidarnos, cómo pelear las batallas, cómo llegar rápido a la tierra prometida, qué no hacer, porque yo creo que hay más de lo que no se debe hacer que lo que se debe hacer en esta historia. Un pueblo rebelde, un pueblo, como Dios mismo dice de ellos, un pueblo de dura cerviz, que no querían someterse a la voluntad de Dios, se rebelaban y por todo se quejaban. Entonces aprendemos viendo este espejo de todo lo que no debemos hacer para poder entrar a poseer la tierra que Dios nos dio. En Romanos 2, 28 al 29 dice la palabra que ese Israel somos nosotros. O sea, espiritualmente hablando, Israel nos representa. Nosotros somos como ese Israel. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque ahora somos el pueblo de Dios. Antes solo había un pueblo, era el pueblo de Israel. Ya no, ahora el pueblo de Israel es todo aquel que tenga a Jesús en su corazón. Entonces, ¿tú eres pueblo de Dios o no? Ok, entonces este pueblo te representa. Tú te puedes identificar aquí y puedes ver lo que ellos hicieron mal y no hacerlo, ver lo que ellos hicieron bien y hacerlo. En este caso es un buen ejemplo de cómo destruir un gran enemigo que se llama Amalek. Fue el primer enemigo rumbo a Canaán, Amalek, el primer enemigo que ellos tuvieron que destruir. O sea, el primero que se levantó, el primero que se les opuso para que no fueran hacia la tierra prometida, y vamos para una tierra prometida. Y yo te decía una noche de viernes también que esa tierra prometida no es el cielo. De verdad, no es el cielo. Porque en Hebreos cuando habla que por ahora sí vamos a entrar a ese reposo, y no fue cuando ellos entraron a la tierra prometida de allá en Canaán, sino que esa tierra prometida habla de la plenitud de vida que podemos vivir acá en esta tierra, en medio de gigantes, en medio de enemigos, destruyendo enemigos, ganando batallas. Eso es acá en la tierra, porque en el cielo no habrán gigantes. En el cielo no vas a tener que conquistar, no vas a tener que ir a ganar batallas. No, el cielo es el cielo. Esas batallas se ganan acá. Por eso cuando la palabra te está hablando de que llegues a esa tierra prometida, está hablando de una vida plena que quiere Dios que tú vivas en victoria sobre cualquier problema, sobre cualquier gigante. Que puedas comer leche y miel en esta tierra, que puedas vivir en bendición, en victoria completa sobre tu carne, sobre la enfermedad, sobre la escasez, sobre la ruina, sobre el diablo, sobre los demonios. Acá en esta tierra, Dios quiere que vivamos en esa tierra prometida. ¿Sí lo crees o no? Entonces algunos se demoran mucho en esos desiertos, algunos se demoran mucho cruzando esos mares, otros se demoran mucho allá quejándose, diciendo, Dios dice, no, ya no más, vamos, crucemos el Jordán, heredemos la tierra prometida. Pero para poder llegar a esa tierra prometida, que la vida que Dios te prometió acá, en esta vida, tienes que primero derrotar a Amalek, porque es el primer enemigo que se levanta en contra de ti. Tienes que derrotarlo, es el primer enemigo. Pero ¿quién es Amalek? ¿Cuáles son sus estrategias de pelea? ¿Cómo lo vencemos? En Génesis capítulo 36, versículo 12, acompáñame a ese versículo por favor. Génesis 36, versículo 12 dice así. Si me ayudan a ponerlo acá en las pantallas. Génesis capítulo 36, versículo 12. Creo que no tenemos versículo. Sí. Dice, y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalek. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. O sea que Amalek es descendiente de Esaú. Aquí ya vamos contextualizando un poco más para saber quién es este personaje, o mejor este pueblo del cual
del cual viene, era un pueblo muy grande, viene de alguien y ese alguien se llama Amalek. ¿Sí estamos de acuerdo? Que nació de Esaú. ¿Y quién es Esaú? ¿Alguien conoce la historia? ¿Se acuerdan de Esaú? ¿Sí están acá o no? ¿Se acuerdan que habían dos niños que nacieron en el mismo parto? ¿Y cómo se llamaba el hermano? Jacob. Muy bien, ustedes leen la Biblia. ¿Quién nació primero? Esaú. Y hubo guerra entre ellos dos, ¿no? ¿Se acuerdan que Esaú vendió la primogenitura al menor? Aunque Esaú era el mayor, pero le vendió la primogenitura por un plato de lentejas. Y Esaú representa esa naturaleza carnal, realmente, esa primera naturaleza, ese primer hombre, de acuerdo a Adán. Por eso cuando vemos la descendencia de Esaú, que es Amalek, en ese pueblo de los amalecitas, entendemos que el primer enemigo que tienes que enfrentar es tu carne. ¿Sí estás conmigo? O sea, Amalek representa eso, porque Amalek nace de esa primera naturaleza, de esa naturaleza de carne, el primero que nació. Pero después vino Jacob, que fue a quien Dios amó, porque la palabra de Dios así lo dice. ¿Sí? Esaú era hermano gemelo de Jacob, ¿cierto? Y ahora, Esaú y Jacob, ¿quién es? Israel. Ese es el pueblo de Dios. ¿Están acá o no? Porque Dios le cambió el nombre a Jacob luego por Israel, y de Israel nacieron las 12 tribus, y esa fue la nación de Israel que conocemos hasta el día de hoy. Entonces Esaú y Jacob eran los dos que estaban en el vientre, pero Dios ¿a quién amó? A Jacob, no a Esaú. Y hay muchos versículos que lo dicen, algunos versículos que pues no voy a tocarlos acá todos, voy a tratar de ir muy puntual para que podamos ver cómo destruir realmente eso. Pero en sí lo que está hablando la palabra de Dios acá es dos naturalezas. Quiero que mires conmigo Romanos capítulo 9, versículo 10 al 13. Dice así, Romanos 9, 10 al 13, si me ayudas ahí a poner el versículo. Dice así: y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, versículo 11, dice: pues no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Y luego dice el versículo 12: se le dijo, el mayor servirá al menor. Analicen, ¿cuál era el mayor? Esaú. Está hablando de la historia, ¿no? De Rebeca cuando tuvo los dos bebés. El mayor servirá al menor. Versículo 13, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. O sea, Dios aborreció a Esaú, al que nació primero, y amó al que nació después. Y quiero que tú sepas algo: Dios aborrece la primera persona que tú fuiste y ama la nueva persona que tú eres. Y a eso se refiere la palabra de Dios realmente. Eso es lo que simboliza esto. O sea, el que nació primero, el viejo hombre que estaba viciado a esta manera de vivir acá mundana, ese hombre Dios lo aborrece. Ese hombre ya no debe existir, esa mujer ya no debe existir. ¿A quién ama Dios? A esa nueva criatura que fue creada según Dios cuando tú recibiste a Cristo en tu corazón. Esa nueva naturaleza. Dios aborrece tu vieja vida. Por eso decidió olvidarla, decidió enviarla lejos, perdonar todo eso, y te hizo una nueva criatura. Cuando hablamos de Jacob, o que luego se llama Israel, veíamos que Israel nos representa a nosotros, ¿cierto? Está hablando de la nueva naturaleza que tú tienes. Pero está la sombra del pasado. Está la sombra de un viejo hombre que vivió por allá en sus pecados, que va a perseguirte, que va a tratar de doblegarte otra vez, de apoderarse de tu caminar. Y Dios te dice: no, yo aborrezco esa vieja vida, yo aborrezco esa vieja naturaleza y todo lo que nace de ella, o sea, Amalek. Amalek habla de esos pecados, lo que nace de esa vieja naturaleza, que de repente emerge, de repente sale, y tú dices: pero ¿qué pasa? Si yo ya no soy así, si yo ya nací de nuevo. Porque a veces cosas del pasado quieren venir a mí. Es que Amalek te ataca por la retaguardia y tú tienes que destruirlo. ¿Sí estás conmigo? Todo lo que nace de esa vieja naturaleza hay que destruirlo, hay que acabarlo, hay que erradicarlo completamente, porque Dios aborrece eso. Aborrece tu vieja naturaleza, pero ama ese Jacob, ese Israel, esa nueva creación. Eso es lo que ama Dios y lo que Dios quiere en ti.
Entonces, la persona que nació primero es conforme al hombre caído, que es Adán, ¿cierto? Carnal. Y la nueva creación en Cristo es espiritual. Primera carta a los Corintios 15, versículo 22 dice así. Quiero que lo leas conmigo. Primera carta a los Corintios 15, 22 dice: como está escrito, a Jacob amé, mas a ese no es. Primera carta a los Corintios 15, ese es el anterior. Dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Cuántos creen eso? O sea, la vieja naturaleza, que es conforme a ese primer hombre, a ese primer Adán, muere. Eso ya no está, eso ya se fue. Ahora todos somos vivificados. El versículo 45 del mismo capítulo 15 de primera carta a los Corintios dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. O sea que el primero es carnal, el segundo es espiritual. ¿Sí estamos? Luego dice el versículo 46: mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. O sea, lo primero fue algo animal. ¿Tú te acuerdas cuando estabas antes sin Dios? ¡Qué vergüenza! ¿A uno le da hasta pena hablar de eso o no? ¿Sí o no? ¡Qué oso! ¿Se acuerdan allá borrachos? O sea, qué oso. Por allá haciendo una cantidad de bestialidades, hablando unas barbaridades, viviendo una vida vergonzosa. Eso da pena, porque eso es el primer Adán. Fue primero lo animal, ahora vino lo espiritual. Pero cuando las obras, lo que nace de esa naturaleza carnal, quiere levantarse, que es Amalek, tú tienes que destruirlo, tú tienes que echarlo fuera en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ok, entonces quiero que sepas, o quiero que tengas claro esto. Esaú es tu naturaleza pecaminosa, ¿sí? Lo que fue primero. Amalek es el pecado que nace de esa naturaleza, de la carne, lo que significa obras de la carne. En Gálatas 5:19 habla de esas obras de la carne. ¿Cuáles son? Tú lo puedes leer conmigo. Manifiestas son las obras de la carne, ¿qué son? ¿Cuáles? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. ¿Cuál más? Sigamos leyendo. Versículo siguiente: idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. ¿Está claro? O sea que en sí ese Amalek se refiere a todas estas cosas, todo lo que nace de ese Esaú, de esa naturaleza antigua, de esa carne que es la que Dios aborrece. ¿Ok? ¿Sí estamos o no? Y mira que la Biblia habla acá, y en esta lista pone cosas como homicidios, borracheras, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, orgías, y bueno, todas esas cosas que las nombra, y Dios las describe como obras de la carne. O sea, Dios no dice que sean demonios, no, dice son obras de la carne. Muchas veces satanizamos cosas. Es que es un espíritu de idolatría, es que es un espíritu de borrachera, es que es un demonio de adulterio, y no precisamente es así. Son obras de la carne. ¿Sí lo acabamos de leer o no? Son obras de la carne. O sea, no le eches la culpa al diablo por algo que estás haciendo tú. Sí, a veces el diablo no tiene la culpa, entonces pobrecito, no le eches la culpa. Sí, de pronto el hombre ahí viene y te seduce y te pinta el plan y te pone la tentación, pero son obras de la carne. O sea, es algo de una naturaleza vieja que está tratando de levantarse. Si a ti te dan ganas de fornicar, es porque tu carne se quiere levantar. Es porque están haciendo algo de una naturaleza que se supone ya quedó atrás, se está levantando. Eso se llama Amalek. Te ataca por la retaguardia. Viene y te comienza a producir ganas de hacer cosas que no pertenecen a tu nueva naturaleza, porque tú eres creado según Dios para buenas obras, no para que vivas en las viejas concupiscencias de tu carne. No tienen nada que ver contigo. Eso es Amalek levantándose en contra de ti para que tú no vayas a la tierra que Dios te prometió, para que tú no disfrutes de las buenas cosechas que existen en la tierra prometida, para que no comas de la leche y de la miel que Dios tiene para ti,
para que no destruyas esos gigantes que Dios dijo que destruirías. Amalek viene a debilitarte. Amalek viene para mantenerte en un desierto, para que no entres en la tierra prometida. Esas obras de la carne te frenan, no te dejan cruzar el Jordán, no te dejan entrar en la plenitud de vida que Dios planeó para ti. Es por eso que vemos muchos cristianos derrotados, esclavos de muchas cosas, arruinados, esclavos de la enfermedad y de mil cosas ahí, viviendo ahí en el desierto toda la vida. No, Dios dice ya no más. Destruye a Amalek. Amalek es el que no te está dejando entrar a esa plenitud de vida. Destrúyelo. Iras, contiendas, miren, porque sí, a veces vemos que es como si fuera peor unas cosas que las otras. Entonces decimos adulterio, fornicación, inmundicia, uy, es terrible. Iras, no, tengo mi derecho. Sí. Celos, no, es que yo la amo, entonces tengo celos. Y amar si yo no celara, no la amaría. ¿Qué estupidez es esa? Y tratamos de justificar cosas que nos, y la Biblia las pone en la misma lista. Son obras de la carne. Si las practicas no heredarás el reino de Dios, dice el versículo, lo acabamos de leer. Contiendas. Tengo mi derecho a pelear. Pastores, que si voy en la carretera y me cierran, yo tengo que pelear. Yo me levanto y digo, ay, ¿qué le pasa? ¿Se ganó el pase en un tamal o qué? Entonces el otro me grita, ay, entonces ¿qué va a hacer? No. Y me voy, uy, el Espíritu Santo. Ahí. Son cosas que parecen sencillas, pero son de tu carne. Son Amalek levantándose. Un hombre o una mujer de Dios somete su carne, y entre esas cosas está la ira, los celos, las contiendas, las disensiones, las herejías, la idolatría. Todo eso que está en esa lista tiene que ser sometido, porque eso pertenece a Amalek, lo que nace de la vieja naturaleza. Eso no nace de tu nueva naturaleza. Dios aborrece a Esaú, pero ama a Israel. Tú eres ese reflejo, tú eres ese Israel, eres ese hijo de Dios. ¿Sí estás conmigo? Entonces, no, pastor, es que es un demonio de fornicación, que yo no sé, la fornication, pastor. No, de verdad, un demonio no puede contigo. Tú eres un hijo de Dios. No es un demonio, es tu carne. Contrólala. Derrota a Amalek. No vengas acá con cuentos. Es que, pastor, es que tú no me entiendes. No, yo sí te entiendo. Yo también soy un hombre y tengo al Espíritu Santo igual que tú. Y también soy tentado. Y también estoy expuesto a una batalla todos los días. Y también tengo que destruir mi carne. Y el Espíritu que Dios hizo habitar en mí y en ti es de poder, de amor y de dominio propio. Entonces tú puedes dominar a Amalek. Tú puedes dominar esas obras de la carne. Es que Dios sabe que soy débil, pero Dios también sabe que en ti puso su Espíritu Santo. Entonces no hay disculpa. Tú no puedes llegar ante Dios, ay Señor, tú me entiendes, ¿cierto? Está diciendo, no. Bueno, sí te entiendo. Por eso te puse mi Espíritu. Y no hay excusa, porque mi Espíritu en ti es dominio propio. Si tú hiciste esas cosas fue porque quisiste hacerlas, no porque hubo una fuerza espiritual que te dominó. El que está en Cristo es libre de esas cosas. El que está en Cristo tiene poder contra los demonios. Que el que no tiene a Cristo, eso sí, el demonio lo tiene sometido porque no tiene a Cristo. Pero si tú tienes al Espíritu Santo, tú tienes el poder sobre los demonios. Entonces no lo nombra Dios acá como si fuera un demonio que está dominando al cristiano, porque un cristiano no puede ser dominado por un demonio, porque es mayor el que está en ti que el que está en el mundo, porque el poder lo tienes tú. Se llaman obras de la carne. Amalek, lo que nace de Esaú, de tu vieja naturaleza, que se está levantando, que te está atacándote por la retaguardia para no dejarte vivir en la felicidad, en la bendición, en la abundancia que Dios quiere que vivas, en la victoria que Dios quiere que vivas. Por eso siempre yo lo digo, el enemigo que tú enfrentas todos los días y al que debes derrotar eres tú mismo. Porque Satanás ya fue derrotado por Jesús en la cruz del Calvario. Los demonios ya fueron derrotados por Jesús en la cruz del Calvario. ¿Sí o no? Derrota ese viejo hombre mejor. Derrota a Amalek. Destrúyelo. Ya párate con firmeza, madura.
En serio. Es que muchas personas toman como excusa debilidades o cosas o acontecimientos pasados en la vida pasada. Y es que yo soy así porque un día me pasó esto. No, pero es que eso no tiene nada que ver con tu nueva naturaleza. Eso es de tu viejo hombre. Entonces eso no es excusa. Ya levántate, deja el doble ánimo, pelea tu batalla de la fe en el nombre de Cristo Jesús, derrota a Amalek y entra a tu tierra prometida. Y vive en la victoria que Dios te quiere dar, que ya es tuya. Es que me gusta cuando Dios le dice a Josué, luego que viene a suceder a Moisés, le dice: ve y entra en la tierra que yo te he entregado. O sea, no ha entrado, pero Dios le dijo: ya te la entregué. O sea, esto ya es tuyo. Solamente cruza, ve y toma la tierra que te pertenece. Pero deja a Amalek en el desierto y entra a la tierra prometida. También he escuchado tantas predicaciones que el desierto, que Dios en el desierto, que bueno, el desierto es bueno. Mira, sí, de pronto por un tiempo, pero Dios quiere que tú vivas en la tierra prometida. El desierto no es el plan eterno de Dios. Puede ser un proceso, un tiempo importante para tú formarte, para crecer, para avanzar, pero no tienes que quedarte ahí toda la vida. El plan de Dios es que tú vayas del otro lado, donde está la bendición, donde Dios tiene tantas cosas para ti. Dios aborrece esa naturaleza caída. En Romanos 8:8 dice: los que andan conforme a la carne no pueden agradar a Dios. ¿Sí lo tienen conmigo ahí? Romanos 8:8. ¿Qué dice? Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Entonces tú agradas a Dios cuando vives en el espíritu, no en la carne. Hay que destruir a Amalek. Amén. Sí, estás conmigo. Hay que destruirlo. Todas esas cosas tienen que irse. Ahí las nombra, ¿no? Adulterio, fornicación, lascivia, inmundicia, idolatrías. Mira, habla de la lascivia, ¿no? Como ese deseo, ese apetito sexual todo el tiempo mirando a la mujer ajena o al hombre ajeno y deseándola. Uy, es que está, pues yo no peco, pero uy, está re buena. No, eso es lascivia. De verdad, eso es lascivia. No, es que lo que dicen, no la mires dos veces. La viste y sabes que te causó algo, no la vuelvas a mirar. No mires, mira para otro lado y ya, y eso es ser un hombre de Dios, ¿no? O sea, es la segunda mirada donde está el problema. Porque pues uno va y miro, uy, Señor, miro para otro lado. Diablo mentiroso, miro para otro lado. Entonces escucha el otro: no, como es la segunda mirada la mala, entonces en la primera me voy a demorar mucho. No, eso se llama lascivia. Eso se llama lascivia. Guarda tu corazón. Guarda tu corazón, porque Dios aborrece esas cosas, y si tú andas según la carne no puedes agradar a Dios. En Romanos 8:14 dice que los que son hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios. ¿Ok? Entonces, Amalek es traicionero. Te ataca cuando sales de Egipto, o sea, cuando tú sales del mundo, cuando comienzas a caminar en esta nueva vida con Dios. Te ataca. Esas obras de tu carne se levantan, hay mucho peligro, hay mucho engaño, y ahora Dios te llama es a andar en el Espíritu. Gálatas capítulo 5 versículo 16, que yo nombro tanto estos versículos, pero es que son poderosos porque hablan de nuestra nueva vida en Cristo. Dice Gálatas 5:16, dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Se acuerdan? El antiguo hombre es carnal, el nuevo hombre es espiritual. Esa nueva persona es espiritual, hombre, mujer de Dios. La antigua persona es carnal, la nueva es espiritual. Entonces yo quiero que tú hagas esta declaración hoy con fe y digas: una nueva criatura soy en Cristo, soy espiritual. ¿Ok? ¿Lo quieres hacer otra vez? Dilo así: una nueva criatura soy en Cristo y soy espiritual. Bueno, entonces ya, ay, es que esta carne, es que soy débil. Ya no vuelvas a decir eso. Levántate en el nombre de Jesús. ¿Qué dice la palabra? Diga al débil: fuerte soy. Diga al pobre: rico soy. Habla, tus palabras tienen poder. Entonces mucha gente se ata con sus palabras. No, es que yo soy muy débil, es que yo soy muy pecador, es que yo la verdad no puedo. No te ates con tus palabras. Diga al débil: fuerte soy.
Más bien comienza a decir: soy fuerte, estoy en Cristo Jesús, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo estoy en Él, yo soy victorioso, yo tengo poder sobre mi carne. Y comienza a hablar el lenguaje de la fe, el lenguaje del cielo. Y no te dejes dominar por los apetitos de tu carne, porque aquí lo podemos leer muy claramente. Y es que esto es tremendo, esto es poderoso. Si tú estás en Cristo, anda en el Espíritu y no des esa satisfacción a los deseos de tu carne, porque es Amalek que se levanta en contra de ti. ¿Cómo derrotar a Amalek? Es muy sencillo. Quiero terminar con esto, porque la palabra de Dios dice cómo derrotar a Amalek, ¿o no? Lo leímos en la historia. ¿Cómo derrotaron a Amalek? ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? ¿Qué hizo Moisés? Moisés era el líder, el que estaba ahí a cargo de este pueblo. O sea, tú estás a cargo de tu vida. Tú eres el dueño, tú tienes que gobernar. Reinarán en vida, dice la palabra de Dios. Sí, yo sé, es Dios, claro, pero es a través de ti. Tú tienes que tomar el control de la situación y no permitir que tu carne te domine. Tú te paras en el nombre de Jesús y dices: aquí estoy, Señor, levanto mis manos ante ti. Porque esas batallas contra la carne no las ganas tú en tus fuerzas, tratando de dejar algo que para ti fue un vicio, sí, como un mal hábito que trajiste durante toda tu vida. Como todos, cuando llegamos ante Dios traíamos muchas cosas, ¿o no? Y poco a poco Dios fue formando y haciendo y fortaleciéndonos. Pero eso se gana es en la montaña. Como Moisés en la montaña levantó sus manos al cielo y estuvo allí en una oración metido con el Señor, así se gana esa batalla. Amalek se destruye así. Las manos en el cielo: aquí estoy, Señor, aquí te busco, yo creo en ti, yo sé que tú sostienes, yo sé que tú me guardas, yo sé que tú me levantas. Y entonces Josué, que es Joshua o Yeshua, que significa Jesús, Jesús es el que está abajo en el campo de la batalla, peleando la batalla, y tú estás simplemente en la presencia de Dios en la montaña. Y la montaña significa oración, la montaña significa comunión, la montaña es el lugar donde se une el cielo con la tierra. Eso es la montaña. Las montañas en la Biblia son importantes, ¿o no? Muchos montes en la Biblia tú encuentras que fueron muy importantes. En una montaña Dios le dio la ley a Moisés, en otra montaña Dios hizo un pacto con Noé, hizo otro pacto con Abraham, en otra montaña le dio un sueño a Jacob, en una montaña Jesús predicó sus mejores sermones, en una montaña murió nuestro Redentor. En las montañas pasaron los acontecimientos más importantes de la historia. En las montañas, porque simbolizan el lugar de encuentro con Dios. O sea que tú ganas esta batalla cuando mantienes un encuentro constante con tu Señor, cuando te la pasas en la montaña delante de Dios con tus manos levantadas. Y si se te cansan las manos como a Moisés, ayúdate de personas, te puedes valer de personas que están a tu alrededor, que pueden ayudarte en este proceso, orando por ti, levantando tus brazos, y verás que esto se gana en el nombre poderoso de Cristo Jesús. El que venció a Amalek fue Yeshua, fue Jesús. Él fue el que derrotó, y tú puedes ganar en el nombre poderoso de Cristo, no por ti, sino porque el poderoso está contigo. Amén. Tu deber es permanecer en Dios. Eso es todo. Como cuando llegan personas con problemas de adicciones y me dicen: pastor, es que yo llevo toda la vida luchando con esto. Ese es el problema, les digo, que eres tú el que está luchando. Deja que Jesús gane esa batalla. Él es el que tiene que pelearla, tú no vas a poder. ¿Cómo? Sube a la montaña, sencillo. Ve y encuéntrate con tu Dios y mantente ahí. Mantén tus manos levantadas, persiste en eso, y verás cómo Jesús destruye a Amalek delante de ti. Tú lo verás. Poco a poco tú verás cómo Jesús gana, y sientes que te cansas y sientes que te desanimas y que no quieres seguir, y Dios te dice: levántalas, levántalas, vamos. Esto se gana en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y Jesús está desbaratando el ejército de Amalek. Jesús está ganando esta batalla, y va a haber un momento en el que te das cuenta que todo eso quedó atrás, fue parte de tu pasado, pero jamás será de tu presente ni de tu futuro. Que ahora eres una nueva criatura en Cristo Jesús, y que ahora ya nunca más el enemigo se podrá empoderar de ti, que ya nunca más esas cosas de tu vieja naturaleza podrán ganar, porque tú ahora tienes el poder sobre ellas. Es Jesús quien gana tus batallas. Así se hace esto. Entonces ve en el nombre de Cristo Jesús y gana. Es con el Espíritu Santo, dice la palabra. No es con ejército ni con fuerza, sino con mi Santo Espíritu. Eso es lo que tenemos que nosotros tomar para nuestras vidas.
Es una lucha cada día, pero el Señor peleará por ti en el nombre de Jesús. Ve, levántate, ora al Señor. ¿Cuál es la lucha? La lucha es contra ti mismo, contra la pereza, contra la distracción, contra el desánimo. Esa es la batalla. Y decir, no, hoy me levanto y oro otra vez. Hoy me levanto y abro mi Biblia otra vez. Y Satanás quiere distraerte para no lo hagas, no vayas a la iglesia hoy. Pero tú dices, no, yo voy a la iglesia porque si quiero destruir completamente a Amalek, entonces necesito estar conectado con mi Señor. Como sea, yo subo a esa montaña. Yo subo a esa montaña como sea. Dale y verás cómo se destruye a Amalek delante de ti. Iras, enojos, contiendas, disensiones, fornicación, adulterio, borracheras, herejías, todo lo que la Biblia dice, idolatría, todo eso se destruye desde la montaña. Desde la oración, con tus manos en el cielo, Jesús destrozará a tus enemigos, los acabará. ¿Tú lo crees o no? Entonces levántate en victoria y vamos hacia adelante. Y Dios está contigo y Dios es el que pelea esta batalla. Y te aconsejo, destruye por completo a Amalek. No dejes nada de él. No le permitas al enemigo nada. Porque el enemigo viene a negociarte y te dice un poquito nomás, un poquitico. Son un poquito, no tiene nada, no pasa nada. Entonces tú dices, no, en el nombre de Jesús no. Yo soy una nueva criatura, soy un hombre espiritual, soy una mujer espiritual. Y esto ya está ganado. ¿Cuántos lo creen? Pónganse de pie, por favor. Aleluya. Recuerda,